Unidad número 2, magnitudes. Vamos a ir viendo el apunte y vamos a ir leyendo y yo les voy a ir explicando acá las cosas que merecen explicación. Dice magnitudes, se denomina todo aquello que se puede medir, ¿sí? Medir dice que es comparar una magnitud con otra tomada como referencia. Al resultado de medir lo llamamos medida y al patrón de medir unidad de medida. Bien, dice aquellas que se determinan con un número seguido de una unidad correspondiente se llaman magnitudes escalares, ¿sí? Es decir, que las magnitudes escalares son las que están representadas por un número y una unidad. Por ejemplo, la masa, ¿sí? El volumen, 12 kilogramos, 20 litros, 8 metros. Aquellas que se determinan mediante un vector se llaman magnitudes vectoriales. Ejemplo, la fuerza, la velocidad, la aceleración. Una magnitud vectorial tiene una unidad, tiene un número, una unidad, pero ¿en qué se diferencia de una escalar? Es que además tiene una dirección y un sentido. Por ejemplo, si yo hablo de la velocidad con la que voy hacia Córdoba, ¿sí? En un auto, digo que voy a 200 km por hora hacia Córdoba, hacia el norte, ¿sí? Todas tienen un número, una unidad, una dirección y un sentido. En esta unidad vamos a tratar estas magnitudes vectoriales. Si ustedes ahí, fíjense, tienen la definición o tienen el dibujo de un vector. El vector es una flecha que tiene un punto de aplicación, que es la cola de la flecha. Después tiene la punta de la flecha me indica el sentido, ¿sí? Derecha, hacia izquierda, hacia arriba, hacia abajo. La dirección me indica si está en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. Y el tamaño de la flecha me indica qué tan grande es eso que yo estoy midiendo, ¿sí? A mayor sea la magnitud, ¿sí? Mayor es la flecha. Si yo tengo una magnitud de 200 km por hora y una de 100, la flecha de 200 va a ser más grande que la de 100. Bien. Dentro vamos a ver cómo operar con estos vectores. Ustedes tienen ahí dos clasificaciones. Por un lado tienen vectores colineales, ¿sí? Este es el 1, vectores colineales, y por otro lado tienen vectores concurrentes. Vamos con estos primeros. Vectores colineales dice que son los que están ubicados en una misma recta de acción, en una misma dirección. O los dos están en el eje X o los dos están en el eje Y, ¿sí? Fíjense que dentro de estos vectores colineales yo tengo dos casos. A, que sean de igual sentido, que es el primer ejemplo que tienen ahí, ¿sí? Fíjense, tienen una flecha, ¿sí? Una fuerza o lo que sea, una magnitud 1 y una magnitud 2, ¿sí? Gráficamente la resultante, que es el resultado de sumar esos dos, es una flecha que va desde la cola de la primera hasta la punta de la segunda. Matemáticamente o analíticamente, la resultante en este caso, si esto es una fuerza, supónganse fuerza 1 y fuerza 2, sería fuerza 1 más fuerza 2, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo B de distinto sentido? ¿Qué pasa cuando tengo distinto sentido? Bueno, ahí tienen ustedes una fuerza que va para este lado, supónganse que esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. La resultante va a ser una flecha que va desde la convergencia de las dos colas, es decir, donde se unen las dos colas, hacia el lado de la mayor. Esa sería la resultante, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, es igual a la fuerza más grande, fuerza 1, menos fuerza 2, ¿sí? Bien, supónganse que esta era 5 y esta era 2. En total la resultante va a ser 5 menos 2, 3. Después tenemos los vectores concurrentes. ¿Por qué se llaman concurrentes? Y voy a seguir del otro lado para tener más espacio. Se llaman concurrentes porque concurren o convergen a un punto, ¿sí? Dentro de los vectores concurrentes nosotros tenemos de dos clases. A, que formen un ángulo de 90 entre sí. O sea, que formen un ángulo recto. O B, después vamos a ver que forman un ángulo distinto de 90. Si forman un ángulo de 90 grados, como el que tienen ahí,
Ustedes tendrían acá la fuerza 1, la fuerza 2. La resultante gráficamente voy a trasladar, se calcula o se dibuja. Trasladando la fuerza 1 con igual dirección y sentido a continuación de la punta de la fuerza 2 y le pongo F1'. Y hago lo mismo con la fuerza 2 a continuación del F1. Ese sería F2'. La resultante es una flecha que va desde el punto de convergencia hasta donde se unen las sombras. Esa es la resultante. Matemáticamente se calcula con un teorema de Pitágoras. ¿Sí? Resultante igual a raíz cuadrada de fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. Bien. Después tenemos también la opción B, que formen ángulos distintos de 90. Distinto de 90 grados. Por ejemplo, ustedes tienen ahí un ejemplo, tienen esta, supónganse que es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Gráficamente es la misma lógica, ¿sí? Yo traslado a continuación de la fuerza 1, la fuerza 2 con igual sentido y dirección. Igual longitud, esta sería la F2'. A continuación de la fuerza 2 traslado a la F1. Esta es la F1'. La resultante es una flecha que va desde el punto de convergencia hasta la sombra. Esa es la resultante. Matemáticamente, como tienen ahí, se calcula con una variante del teorema del coseno. Sería fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado más el doble producto, o sea 2 por la fuerza 1 por la fuerza 2 por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forman las fuerzas, alfa. ¿Sí? 60, 70, 110, no importa, el que sea. Bien, eso es siempre y cuando yo tenga dos fuerzas, ¿sí? Después dice ahí vectores paralelos, ¿sí? Son los que no se cortan nunca, vectores opuestos son los que van en diferentes sentidos y direcciones. Bien, fíjense que después dice vectores concurrentes. Dentro de los vectores concurrentes, si teníamos dos vectores, hacíamos esto. ¿Qué pasa cuando tengo más? Cuando tengo 2, 3, 4. Bueno, ahí está mal dibujado, así que lo van a cambiar. Vamos a hacerlo acá mejor explicadito. Ustedes tienen acá C, ¿sí? Este C, por acá tienen a B y acá tienen a A. ¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar uno a continuación del otro. ¿Cómo? Elijo uno como base, supónganse A, ¿sí? Lo dibujo igual. A continuación, con igual dirección y sentido, traslado B. Y a continuación de B voy a trasladar C. ¿Sí? ¿Cuál es la resultante? Una flecha que va desde la cola de la primera hasta la punta de la última. Obviamente esto hecho con regla, ¿no? Esa es la resultante. Bien, que está mal el dibujito ese que tiene al lado, que está dibujado esto, bórrenlo y copien esto. Bien, después dice resta de vectores. ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, ahí vamos a ver cómo esto se calcula la resultante analíticamente. Ya le vamos a hacer un ejemplo. Bien, vamos un ratito con la resta de vectores. Ustedes tienen ahí un ángulo de 45, tienen un vector A y un vector B. Supónganse que ustedes les dicen A menos B. Simplemente a este vector, por tener el signo negativo adelante, le cambio el sentido, ¿sí? La resta se quedaría así, para este lado. ¿Está bien? Acá me quedaría A y este sería menos B. Bien. Si este ángulo era de 45, ustedes saben que todo el ángulo está acá 180. Yo haría 180 menos 45. El ángulo entre de A menos B sería 135. Bien, después ustedes ahí tienen descomposición de un vector en un sistema de coordenadas cartesianas. Eso se los voy a explicar con el ejemplo de cómo se calcula analíticamente cuando yo tengo 3, 4 o 5 fuerzas. La mejor forma de explicar esto es con un ejemplo. Supónganse que yo tengo, este es un eje XY, ¿sí? Acá está la Y y acá está la X. Supónganse que yo tengo esta fuerza, vamos a ponerle un valor,
Esta fuerza 1 es de 3 newton y forma un ángulo de 35 grados. Tengo una fuerza 2 de 6 newton que me forma un ángulo de 20 grados ahí. Y tengo una fuerza 3 que me forma un ángulo de 60 grados y esa fuerza 3 es de 50 newton. ¿Sí? ¿Cómo hago yo? Gráficamente ya saben que traslado una a continuación de la otra como hicimos recién. ¿Cómo hago yo con esto para calcularlo matemáticamente? Bien, ustedes ahí tienen, ¿sí? Les explican ahí en donde dice descomposición que toda fuerza tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Es decir, esta fuerza de 3 newton va a tener esta componente en X y esta componente en Y. Esta fuerza va a tener esta componente en Y y esta componente en X. Esta fuerza va a tener esta componente en X y esta componente en Y. Yo para poder calcular analíticamente debo conocer cada una de esas componentes en X y en Y. ¿Cómo se calculan las componentes en X? Fx siempre es fuerza por el coseno del ángulo externo. ¿Cuál es el ángulo externo? Y eso quiero que lo anoten. Es el que forman las X positivas hasta que me encuentro con la fuerza. En este caso, por ejemplo, el de la fuerza 1 sería 35 grados. El de la fuerza 2 no es 20. Es el que va desde las X positivas hasta que me encuentro con la fuerza. Recordemos que acá son 0, 90 grados, 180, 270 grados y 360 cuando di toda la vuelta. Esto ya lo saben de trigonometría. Bien, entonces este era 35, este hasta acá será 180 menos 20 porque es lo que me falta, ¿sí? O sea, será 160 este ángulo, todo el ángulo este. Y todo este ángulo será 180 más 60 sería 240 en realidad, todo el ángulo este. ¿Está bien? Bien. Las FI siempre se calculan como la fuerza, pero por el seno del ángulo externo. Si ustedes me usan siempre el ángulo externo, no van a tener problema y van a usar siempre para X el coseno y siempre para Y el seno. ¿Sí? Ahora, si ustedes me cambian los ángulos, ya esto no es cierto. Entonces yo quiero que siempre trabajen con el ángulo externo para olvidarse de las funciones trigonométricas y de los signos. Bien. ¿Cómo se calcula la resultante? La resultante en un sistema donde yo tengo más de dos fuerzas concurrentes siempre es la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado. También puedo calcular el ángulo de la resultante. Ese ángulo se calcula como la tangente del ángulo es igual sumatoria de fuerzas en Y dividido sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo voy a hacer esta sumatoria de fuerzas? Bueno, es muy sencillo. Me pregunto, ¿qué fuerzas tengo en X yo? Bueno, ¿cómo se representan las fuerzas en X? La fuerza por el coseno del ángulo externo. ¿Qué fuerzas tengo? 3 newton, ¿sí? Esta, por el coseno de 35. Más, ¿quién más tengo? 6 por el coseno del ángulo externo. Recordemos que no era 20, sino que era todo este 160. Más, ¿qué otra tengo? 50 newton por el coseno de todo este ángulo, que era 240. ¿Sí? Eso yo lo agarro y lo hago con la calculadora. Si ustedes lo introducen así tal cual como aparece ahí en la calculadora, eso me da menos 28,18. ¿Sí? Eso me da la sumatoria de fuerzas en X. Para la sumatoria de fuerzas en Y hago exactamente lo mismo, pero en vez de por el coseno, por el seno. 3 por seno de 35 más 6 por seno de 160 más 50 por seno de 240. Fíjense que usé los mismos ángulos, nada más que cambié la función de trigonometría. Lo ponen tal cual en la calculadora y eso da menos 39,53. Bueno, entonces yo puedo calcular la resultante y el ángulo. Bien. La resultante va a ser, ojo acá, si lo van a poner con signo negativo, me lo ponen entre paréntesis en la calculadora. Menos 28,18 al cuadrado, que sería la sumatoria de fuerzas en X, más
menos 39,53 al cuadrado. ¿Cómo lo hacen la calculadora? Yo les aconsejo que primero hagan esto y después hagan la raíz cuadrada del resultado de esto adentro. Bien, eso da 48,55 newton. Eso es lo que vale el módulo de la resultante. Si yo quiero saber el ángulo de la resultante, voy a hacer tangente del ángulo igual sumatoria de fuerzas en I menos 39,53 dividido sumatoria de fuerzas en X menos 28,18. Eso da 1,40, pero ese no es todavía el ángulo, porque yo tengo que tangente de alfa es igual a 1,40. ¿Cómo hago en la calculadora para despejar esta tangente de acá y que me quede el alfa? Bueno, esto se hace así, van a poner shift tang de 1,40 y a eso, al resultado, aprieten la tecla que tienen grados, minutos, segundos, que dice así. Tiene un 0 y como unas comillitas, ¿sí? Cuando ustedes lo hacen a eso, esto les da 54 grados, 27 minutos, 44 segundos. Ese es el ángulo. Pasa que ahí no se termina todo, porque si yo les pregunto a dónde está ubicada la resultante, ustedes a primera vista me dirían un ángulo de 54 debería estar acá, en este primer cuadrante, entre 0 y 90, pero eso no es tan así. ¿Sí? Yo tengo un eje XY, dijimos tenemos los 0, los 90, los 180 y los 270, y cuando doy la vuelta los 360. ¿A dónde está ubicada esta resultante? Yo para saber a dónde está ubicada la resultante me tengo que fijar en las componentes, ¿sí? Fíjense, las X son negativas, las X negativas están acá, y la Y es negativa, o sea que está acá, es decir que mi resultante está ubicada en este cuadrante. Entonces, este ángulo que me da acá, ¿cuál es? El ángulo siempre que me da acá es el que forma la resultante con el eje de X más cercano, ¿sí? Este es el que forma, entonces anótenlo, la resultante con el eje de X más cercano. En este caso, mi resultante estaría ubicada en este cuadrante. ¿Cómo lo obtengo? Por el signo de las componentes, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que forma mi resultante con el eje de X más cercano? Este. Es decir, que este ángulo es el de 54 grados. ¿Cuál sería el ángulo externo de mi resultante? Todo este. O sea, 180 más los 54 grados. 180 más los 54 grados, 27 minutos y 44 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo externo, en este caso, serían los 54 grados, ¿sí? Obviamente le agregan los minutos, más los 180 grados. Esto me da 200, el ángulo externo es de 234 grados. ¿Sí? Por las dudas, porque en el choice le puede aparecer este o este. Tengan en cuenta que no siempre este me indica el externo, siempre me indica el ángulo que forma la resultante con el eje de X más cercano.